Hola, profe. El tema que voy a hablar es el de medida y sus cuatro magnitudes. Bueno, en la vida enfrentamos problemas que en su resolución involucran a los números y algunos números están acompañados con su patrón de medida. El número obtenido es la medida, entonces es decir que medir implica calcular cuántas veces entra la unidad elegida en el objeto que se desea medir. Por ejemplo, si quiero calcular cuántas baldosas hay, o sea, la cantidad, y digo 30 baldosas, 30 es el número y baldosa sería la unidad que yo elegí. Otro ejemplo puede ser la de el metro. O sea, medir con el metro el largo de la mesa, por ejemplo. Si te digo 5 metros, 5 es el número y el metro es la unidad que yo usé. Bueno, con los ejemplos que di recién, acá utilizamos unidades no convencionales como unidades convencionales. Las no convencionales fueron las de la baldosa que dije. Otra unidad puede ser calcular cuánto mide una mesa o una cama con pies. Esa es una unidad no convencional. Y la unidad convencional es con la que usamos el metro. Están las cantidades continuas y están las cantidades discontinuas. Las cantidades continuas son las que se cuentan. Por ejemplo, si quiero saber cuántos caramelos hay en una bolsa, digo hay 20 caramelos. Y las cantidades discontinuas son las que se miden. Por ejemplo, en un bidón tiene capacidad para 20 litros. Los contenidos del eje de medida deberán abordarse del uso social de las diferentes magnitudes a partir de las unidades no convencionales. Pero también en el jardín tiene que ofrecerle al niño que pueda trabajar con unidades convencionales como el metro, la balanza, el reloj de arena, el vaso de medición. En un trabajo de medida el docente supone que debe saber lo que se va a enseñar, plantear las situaciones que medir sea una herramienta útil para que puedan resolver los problemas, utilizar materiales variados y adecuados al niño, estimular la reflexión, fomentar la discusión entre los grupos, entre otras. Bueno, en el jardín las magnitudes que vamos a trabajar es la magnitud de longitud, capacidad, peso y tiempo. La longitud está relacionada con la dimensión y la distancia. La dimensión es el tamaño del objeto y la distancia hace referencia al espacio vacío entre los objetos. El instrumento de esta magnitud es el metro. Hay distintos tipos de metros. El metro de madera, el centímetro, la cinta métrica, la regla que se usa en la escuela. Algunas actividades que el docente puede proponer utilizando esta magnitud puede ser que observen los distintos tipos de metros, comparen distancias, eh, de- comparen distancias pequeñas con las más largas. También pueden medir objetos de las salas con una unidad no convencional. Los niños a la hora de resolver los problemas pueden utilizar dos tipos de procedimiento, el cubrimiento y el desplazamiento. El desplazamiento se elige una unidad de medida y se desplaza a lo largo del objeto que se quiere medir. Y el cubrimiento se cubre el objeto a medir utilizando varias veces la misma unidad elegida. Con respecto a la magnitud de peso, podemos decir que el peso es la fuerza de gravitación ejercida sobre una materia. La unidad que se utiliza en esta magnitud es el gramo y el instrumento que se puede utilizar en el jardín es una balanza. Pero cuando nos referimos a la balanza para utilizar en el jardín es la balanza de platillo, que es la que nos permite comparar los pesos de los objetos, pero sin llegar al número que pesa cada uno. Algunas de las situaciones que el docente les puede ofrecer a los niños con esta magnitud, para trabajar con esta magnitud de peso, puede ser la de comparar diferentes pesos de objetos, utilizar diferentes tipos de balanza para realizar estas actividades, poder comparar los pesos de los objetos de igual tamaño, pero que tengan diferente peso. Para que los niños puedan resolver estas situaciones planteadas por el docente, pueden utilizar tres tipos de procedimiento: el anticipar, el sopesar y el medir con instrumentos. El anticipar se utiliza la percepción visual para determinar el peso. El sopesar es usar las manos
en vez de los platillos de la balanza. Y el medir con instrumento es usar la balanza de platillo. La magnitud capacidad, la unidad de medida es el litro y el instrumento que se utiliza es el vaso graduado. Algunas de las actividades que el docente les puede proponer a los chicos para trabajar esta magnitud es el comparar los recipientes mayor que, menor que. Por ejemplo, si están en la hora de la merienda, la jarra de jugo, ¿cuántos vasos se pueden llenar con esa jarra? Otra actividad puede ser el comparar y utilizar distintos vasos de vaso graduado. Los niños a la hora de resolver los problemas lo pueden hacer con 3 tipos de procedimientos. El anticipar, como dijimos anteriormente, es a través de lo visual. El llenar y trasvasar, que se concretan con 2 procedimientos. El cubrir y desplazar, que el cubrir se utilizan varios recipientes y el desplazar con un solo recipiente. Y el de medir el último procedimiento es el medir con instrumento, que es medir con el vaso de graduado. Bueno, por último vamos a hablar de la magnitud del tiempo. El tiempo tiene 2 tipos de carácter, el carácter objetivo y el carácter subjetivo. Cuando hablamos del carácter objetivo es cuando decimos que 60 minutos equivalen a 1 hora. Y cuando hablamos de carácter subjetivo es cuando decimos faltan, por ejemplo, 5 minutos, faltan 20 minutos. El instrumento que se utiliza en esta magnitud es el reloj. Hay distintos tipos de reloj, el reloj de sol, el reloj de arena, el reloj de agua, reloj eléctrico. Algunas actividades que la docente le puede proponer a los niños en esta magnitud puede ser el observar distintos tipos de relojes, el calcular el tiempo de las actividades realizadas, por ejemplo, el de la merienda, el de la hora de un cuento, etc. O también puede ser la de calcular el tiempo de distintas canciones. Instrumentos que pueden utilizar los niños para resolver los problemas es el anticipar, el medir sin instrumentos y medir con instrumentos. El medir sin instrumentos sería la unidad no convencional y la de medir con instrumentos es la unidad convencional.